Lucía, ¿usted cree que en esta campaña le tocaría enfrentarse quizás a la persona que recibió el guiño presidencial y que de alguna manera la expulsó a usted de su partido? A ver, a mí nadie me ha expulsado a ningún partido. Yo tomé la decisión de retirarme del partido de la U porque estuve durante 3 años en una disidencia en ese partido. A mí nadie me expulsó del partido y tomé la decisión justamente de retirarme porque nunca encontré que en el partido hubiera esa decisión de cambiar la política, que era lo que nos habían ofrecido en el año 2006. La persona que está al frente del partido al final del día lo organizó como consideró él que era conveniente tener un partido. Nunca hemos sabido realmente qué pasó con tantos casos en el partido que hoy desafortunadamente pues nos muestran que no hubo la selección cuidadosa que esperábamos todos los que integrábamos esas listas. Pero a mí me encantaría enfrentarme con cualquiera y mostrar una visión de país de largo plazo, porque lo que quiero hacer para Colombia es enrutar definitivamente este país hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, hacia la inclusión, darle oportunidades a todos los colombianos por igual, mantenernos nosotros trabajando en materia de seguridad, pero sin estarle metiendo miedo a los colombianos. Es que no es ético, no es justo con Colombia llevarla a una elección a punta de miedo. Yo quiero llevar a Colombia a punta de esperanza, a punta de visión de país, y esa es la diferencia. Me encantaría enfrentar a cualquiera. Candidata, muchas gracias. Así deben ser todos, ajustándose al tiempo. Vamos con el segundo candidato. Noemí Sanín. Pregunta, señores, para la doctora Noemí Sanín. Doctora Noemí, muy buenas noches. Buenas noches. Una y otra vez usted ha amparado de alguna manera sus pasos en conversaciones que ha tenido con el presidente y ha entendido que el presidente le dijo que viniera a hacer campaña y ha entendido que el presidente le dijo que podía tener toda la libertad de hablar con quien quisiera, entre ellos, por supuesto, los miembros de la cúpula militar de nuestro país. ¿Será que usted no se está entendiendo bien con el presidente o no le entiende bien lo que él le quiere decir? No, en absoluto. Hace un poco más de un año, hablando con el presidente Uribe, me dijo muchísimo que me viniera al país, que tomara las banderas de la seguridad democrática, que ese liderazgo mío tenía que ejercerlo, pero yo no le voy a echar la culpa al presidente Uribe de la decisión que yo tomé. Muchas veces conversé con él, estuvimos de acuerdo, seguiré conversando. Yo tengo una amistad muy, muy vieja con él, somos de la misma tierra, compartimos muchísimos valores, pero esas son estrategias que hacen campañas que buscan distanciarlo a uno en absoluto. Tengo una relación muy fluida con él y he podido conversar con funcionarios del gobierno, más de 100, entre otras, para saber cuál es la situación en cada campo y en todas las campañas que yo he tenido, inclusive estando en la oposición. Yo estaba totalmente en la oposición del presidente Samper, del presidente Pastrana, y pude hablar con los comandantes de las fuerzas, porque si uno quiere manejar el país, ser el comandante en jefe, obviamente uno tiene que conversar con todos ellos y conocer muy, muy a fondo las nuevas realidades. Aparte de la vieja amistad, del paisanaje y de haber trabajado juntos, ¿qué le critica al presidente Uribe en este último tiempo, desde que se vino usted ya y empezó en campaña propiamente? Bueno, criticarle es que toda labor humana es imperfecta, es que sería imposible, son procesos que se tienen que dar. A mí me va a corresponder derrotar el terrorismo, a él le ha tocado lo más difícil, recuperar la esperanza, el optimismo, iniciar toda esta labor de seguridad que es la devolución de la libertad. Es que cuando él empezó, las carreteras nos daban susto, nos daban miedo movernos y él consiguió avanzar muchísimo en materia de seguridad. De modo que yo creo que nos va a tocar derrotar totalmente el terrorismo, nos va a tocar tener una agenda social que recupere muchísimo empleo y trabajo, porque la macroeconomía y la economía tienen que generar trabajo y empleo. Yo he recorrido muchas veces este país y la gente está pidiendo, está muy preocupada con los temas de salud, con los decretos de emergencia. Creo que yo puedo resolver el tema de la educación. Todos quieren ir a la universidad, todos quieren tener un bachillerato clásico o bachillerato SENA. En materia de vivienda, pero yo quiero mucho al presidente Uribe. Muchas gracias, doctora Noemí Sanín. Vamos ahora con Álvaro Leiva. Pregunta. Candidato Leiva, todas las encuestas indican que a quien le va bien en este momento es a quien apoya la seguridad democrática. ¿Usted se la seguiría jugando con una propuesta de diálogo, como lo ha hecho en otras campañas presidenciales, en un arreglo en un plazo determinado con la guerrilla? Yo no entiendo la pregunta, porque es que la seguridad democrática es un mandato constitucional y de los que están acá el único que fue constituyente fui yo, de tal manera que es una política de Estado. Al presidente le ha ido muy bien
Entonces hay que insistir en que eso es bueno. Lo que pasa es que también hay otro artículo en la Constitución, que es el 22, que dice que la paz es un deber, un mandato. ¿Por qué? Porque esa es la felicidad. Es una manera de proyectar las instituciones, la igualdad, la libertad. La paz es un canto a la vida, es un canto a la vida. Nada más hermoso. Cuando ayudé, o quizá fui el motor del retorno de Álvaro Gómez Hurtado, y lo deben recordar mis copartidarios, yo he sido un conservador toda la vida. Él, en un saloncito chiquito, me decía: Álvaro, usted tiene razón, y ¿sabe qué? Los otros somos unos cobardes, los políticos. Colombia lo que necesita es una gran dosis de amor. Eso no quiere decir que si hay alzados en armas no se les persiga, por Dios, o que si hay narcotráfico, pues naturalmente hay que aplicarle, ni más faltaba que no, la Constitución y las leyes. Pero es que la seguridad no se contrapone a que aquí haya armonía y tranquilidad. Contrapregunta, Gustavo. Sí, doctor Leiva, para garantizar ese canto a la vida, ¿usted estaría dispuesto a qué con la guerrilla? ¿Llegaría hasta dónde en términos de conversar con ellos y en términos de garantizarles un espacio físico de Colombia para esa conversación? No, mire, yo tengo claridad sobre eso. Cada día trae ese afán. Hay cosas que sucedieron en el pasado. Cuando el doctor Pastrana hace el despeje, ya los despejes habían sucedido y fue por insinuación de Naciones Unidas. Yo le pregunto a mis copartidarios, ¿enfrentarse a Naciones Unidas? Cuando fracasó, él acabó con eso y quiso hacerlo antes, pero Naciones Unidas le dijo: no, espere tantico. Pero ese es un episodio del pasado. Ahora hay otras circunstancias, otros momentos. De tal forma que yo lo que haría sería convocar a los partidos, a los generales de la República, con quien tengo muy buenas relaciones, a la conferencia episcopal, a organizaciones de otros credos. Esto hay que hacerlo todos juntos, absolutamente todos. Esto hay que concertarlo con todo el mundo. Y se toma una decisión. Y si hay esa decisión política, pues ya veremos. Pero usted no puede recoger un ejemplo del pasado, ya pasado, para aplicarlo en el futuro, no necesariamente. Gracias, hay que doctor atender Leiva. las circunstancias de tiempo, modo y lugar.